Hola, mi amigo querido, ¿cómo estás? Recuerda que la fe no significa necesariamente que Dios cambiará la situación en la que te encuentras. Lo que significa es que el Señor te cambiará a ti para que seas capaz de salir de la situación difícil en la que estás. Con esto en mente vamos a la lección número 12 para el 20 de junio del año 2026. El título de esta lección es Compártelo. ¿Sabes cuál es la diferencia entre un arroyo y un pozo? Un arroyo es agua en movimiento. El agua fluye, avanza, se renueva constantemente. Está conectado a una fuente que puede ser la lluvia, la montaña, un río mayor, y tiene la misión, el arroyo tiene la misión de compartir, de impartir vida por donde va. El agua del arroyo es siempre fresca, viva, dinámica. Bendice todo a su paso, riega de vida y refresca. Por otro lado, un pozo es agua estancada, no fluye por sí misma, hay que sacarla. Puede tener agua buena al principio, pero como no fluye, con el tiempo se malogra. Bueno, lo que quiero decirte con esto es que hay cristianos pozo y hay cristianos arroyo. El pozo guarda el agua, conoce la verdad, pero la retiene. Su fe está encerrada en sí mismo. El arroyo no. El arroyo deja correr el agua, deja correr el evangelio que le llegó a la vida. El arroyo comparte naturalmente lo que recibe. Su vida es un canal, no es un depósito. ¿Sabes, mi amigo? La fe no sirve para almacenarse, sino para fluir. El agua que no fluye se estanca. Así es también la fe que no se comparte. Pierde frescura, pierde gozo, se vuelve rutinaria. Por eso es necesario testificar. Compartir tu fe no solo te bendice a ti, sino que bendice también a las otras personas. Esta semana estudiaremos sobre la importancia de compartir la fe. Vamos entonces a la primera parte bajo el subtítulo de Por testimonio. Lo primero que necesitamos entender es que Dios no nos dio la misión de predicar el Evangelio porque Él no pueda predicarlo. Dios es Dios, queridos. Si Dios quisiera, el Evangelio está predicado en un minuto al mundo entero, a todas las naciones, tribus, pueblos. En el Antiguo Testamento encontramos la historia de Balaam. Dios tenía un mensaje para Balaam. Miró para un lado, para el otro. No había evangelista, no había predicador, no había un cristiano para transmitir el mensaje. Solo lo que Dios encontró fue una mula. Le dio el bosquejo, la mula predicó. Y la sierva de Dios dice que los ángeles quisieran predicar el Evangelio. Y el propio Señor Jesucristo dijo que si estos callaran, hasta las piedras hablarán. Quiere decir, Dios podría predicar el Evangelio solo. Podría predicar el Evangelio con los ángeles. Podría predicar el Evangelio con las piedras, con los animales. ¿Para qué necesita de nosotros? Pues ahí está el asunto. No es que Dios necesite de nosotros para predicar el Evangelio. Nosotros necesitamos predicar el Evangelio para crecer en nuestra experiencia espiritual. Porque el cristiano que solo recibe y guarda, es como el agua del pozo, se estanca y se malogra. Pero el cristiano que hace correr el Evangelio, ese es el cristiano que está viviendo siempre una vida exuberante. Por eso, antes de ir de regreso al Padre, Jesús dejó una misión clara. Y esa misión para sus discípulos está aquí en el libro de Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20. Dice: Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id
y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En este texto, mi amigo querido, podemos ver que Jesús nos llamó a ir, a hacer discípulos, a enseñar y a alcanzar a todos los seres humanos. Quiere decir, la misión de la iglesia no es solo reunir personas en un templo. La misión de la iglesia es formar discípulos que a su vez formen otros discípulos. Pero, ¿qué es hacer un discípulo? Te voy a explicar. Un discípulo es la persona que sigue al maestro para aprender del maestro, para un día ser semejante al maestro. Ese es un discípulo. Si nosotros somos discípulos de Cristo, debemos seguir a Jesucristo para aprender de Jesucristo y para un día ser semejantes en nuestro carácter a Jesucristo. El problema es que muchas veces cuando se habla de testificar o de hacer un otro discípulo, algunas personas, algunos cristianos se asustan. Piensan que predicar es solo ir a una plaza llena de gente o es solo dar un estudio bíblico complejo que ellos mismos no entienden. Entonces dicen, no, esto no es para mí, esto es muy difícil para mí, yo no puedo. Sin embargo, querido, el testimonio verdadero es mucho más simple y profundo. ¿Sabes lo que es testificar? Contar a otras personas lo que Cristo ha hecho en tu propia vida. Testificar es compartir cómo Jesús te levantó, cómo te sostuvo, cómo te transformó, quién eras tú antes de conocer a Jesús. Eso es testificar, es hablar de Jesús desde la propia experiencia, no solo desde la teoría. Mira, Pedro y Juan no eran hombres refinados ni académicos, pero quienes los escuchaban a Pedro y Juan entendían algo. Ellos habían estado con Jesús y eso se notaba en la vida de los apóstoles. Te voy a presentar una ilustración. Una vela pequeña no hace ruido, no grita, no se impone, pero cuando está encendida, alumbra. Así también el cristiano. No siempre necesita grandes discursos, no tiene que ser un grande predicador. A veces basta con que su vida esté encendida por Cristo y Él va a iluminar el ambiente donde vive. Ahora vamos a la segunda parte de este estudio. El título es Sin fuerza, pero con poder. Y aquí te digo algo, Jesús se movía entre multitudes cansadas, heridas, confundidas. Y lo que lo impulsionaba a cumplir su misión no era la obligación, era la compasión. La Biblia dice que al ver a la gente, Jesús sintió compasión de ellos porque estaban desamparados y dispersos como ovejas sin pastor. Ahora, ese mismo amor de Cristo debe impulsarte hoy. No testificas para alcanzar un blanco. No hablas de Jesús para sentirte superior a otra persona. Hablas de Jesús porque el amor de Dios en ti no puede quedarse encerrado. Cuando estás enamorado de una persona, lo que más quieres es contar a todo el mundo que estás enamorado de esa persona. Cuando Jesús llegó a tu vida, lo que más quieres es contar a todo el mundo que Jesús llegó a tu vida. Recuerda la ilustración del arroyo y el pozo. El arroyo no produce el agua, el arroyo recibe el agua. Esto es clave teológicamente. El arroyo no dice, yo genero agua, solo permite que el agua pase. Bueno, en la testificación, tú no eres la fuente, eres el canal. Eso te libera de la presión. No tienes que convencer a las personas de tu fe. Solo deja fluir a Cristo en ti. Pero ten presente que el arroyo llega a donde el pozo nunca llegará. El pozo está en un solo lugar. El arroyo recorre caminos y alcanza lugares lejanos.
El creyente que comparte su fe impacta a más personas, llega a corazones inesperados y extiende el reino sin proponérselo constantemente. Así que no fuerces a las personas, simplemente anímalas, acércate a ellas y háblales de Jesús. Jesús invitaba, Él no obligaba. Jesús llamaba, no presionaba. Jesús sanaba, consolaba, servía y luego decía, sígueme. Bueno, el verdadero testimonio no violenta. El verdadero testimonio atrae. Observa esta ilustración que te voy a presentar. Una flor. Una flor no persigue a las abejas, simplemente florece. Y al florecer, las ovejas son atraídas a la flor. Bueno, cuando Cristo florece en la vida de una persona, otros comienzan a percibir el perfume que viene del Señor. Con esto en mente, vamos a la tercera parte de este estudio, bajo el subtítulo de Consejos para compartir a Jesús. Mira, compartir a Jesús no siempre empieza con un sermón, ni con un estudio bíblico. La mayor de las veces empieza con una amistad, una sonrisa, un gesto de bondad, una conversación sincera o una oración ofrecida en el momento correcto. Las personas, antes de seguir a Jesús, deben querer seguirte a ti. Entonces, primero, si quieres ser un predicador del Evangelio, un canal útil en las manos de Dios para llevar el mensaje del Evangelio a otras personas, primero desarrolla una amistad real con la persona a la que deseas evangelizar. La gente necesita sentir calidez, interés genuino, cercanía. En segundo lugar, ora para que el Espíritu Santo prepare el corazón de esa persona, porque nadie puede convertir a nadie, solo Dios transforma el corazón. Tercero, busca oportunidades naturales para hablar de tu fe, sin artificialidad, en el campo de deportes, en el trabajo, donde estés. Busca un ambiente para poder testificar con naturalidad. Testificar no es una acción forzada, sino una acción genuina, auténtica. Cuarto consejo, conecta a esa persona. Cuando ya se ha despertado el interés, conéctala con la iglesia. Ahora, la iglesia no debe ser solo un lugar de reunión, debe ser también un lugar de acogida, de recepción. Por eso hay que colocar en la puerta de la iglesia a las personas más amorosas, a las más auténticas en la expresión de su cariño, sin artificialidad ninguna. Las personas necesitan ser amadas y el cristiano debe amar a las personas y la iglesia debe amarlas tal como son. Quinto consejo, cuando lleguen las preguntas, porque en algún momento van a llegar las preguntas, ahí muestra cómo la Biblia responde a las preguntas de los seres humanos con esperanza, con dirección y con verdad. Y sexto, no te precipites, pero tampoco te retrases. Habrá un momento para invitar a dar el paso siguiente, que es el bautismo. Mira, sembrar una semilla no significa que va a producir fruto en 5 minutos. Hay que preparar el terreno, hay que sembrar, hay que regar, hay que esperar. Así es también con las personas. No se trata de apurar procesos, sino de acompañarlos con amor. Bueno, sigamos con esta lección, ahora entrando a la cuarta parte, bajo el subtítulo de Un hijo errante. ¿Sabes? Pocas cosas duelen tanto como ver a alguien amado alejarse del Señor. Un hijo, una hija, un esposo, un amigo. El caso de Efraín, una de las tribus de Israel, muestra justamente eso. Un pueblo que se apartó de Dios y sin embargo el Señor no habla de ese pueblo con indiferencia. Él habla con dolor, habla con ternura. Dios reprende a Efraín, claro que lo reprende,
pero también llora, recuerda, espera y llama. El mensaje es claro. Mientras Dios siga amando, siempre hay esperanza. Raquel llora por sus hijos, pero Dios le dice que no llore sin esperanza porque hay futuro, hay regreso, hay restauración posible. El texto de Jeremías 31, capítulo 15 al 17, versículos 15 al 17, es un versículo elocuente. Mira, voy a leer. Dice así: Así ha dicho el Señor, se oye una voz en Ramá, amargo llanto y lamento. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya han muerto. Así ha dicho el Señor, reprime tu llanto, Raquel, y tus sollozos. Seca las lágrimas de tus ojos porque no has trabajado en vano. Tus hijos volverán de ese país enemigo. Palabra del Señor. Tus descendientes tienen esperanza. Tus hijos volverán a su propia tierra. Oh, querido, esto cambia por completo nuestra manera de mirar a las personas que han salido de la iglesia y se han descarriado. No debemos hablar de ellos solo con frustración o con condenación. Debemos mirarlos con los ojos de Dios, con dolor, sí, pero también con compasión y esperanza. Un padre puede pasar años esperando el regreso de un hijo rebelde. Tal vez no puede obligarlo a volver, pero nunca deja de dejar la luz encendida. Así hace Dios. La puerta sigue abierta, la luz sigue prendida, la gracia sigue esperando. Y ahora, cuando tú piensas que todo está perdido, yo tengo 3 versículos en la Biblia que me animan. El primero: instruye al niño en el camino que debe andar. La semilla está en el corazón, un día va a aparecer. Segundo, mi palabra, dice Dios, no volverá a mí vacía. Si tú colocaste la palabra en el corazón de un niño, un día esa palabra va a producir frutos. Y tercero, echa tu pan sobre las aguas y un día lo encontrarás. Así que confía en eso. Y bueno, ahora llegamos a la quinta parte, bajo el subtítulo de recuperados. Todos nosotros hemos tenido momentos de tibieza, de caída, de enfriamiento espiritual. Pero Dios es especialista en recuperar lo que parecía perdido. Cuando alguien se ha alejado, no siempre sabemos cómo tratarlo. A veces sentimos frustración, impotencia, tristeza. Pero hay algo que nunca debemos olvidar. No podemos rescatar a otros desde la condenación. No. Solo podemos ayudarlos desde una experiencia viva con Cristo. Tu vida puede convertirse en el puente que acerque a alguien nuevamente a Cristo. Tus palabras, tus acciones, tu paciencia, tu ternura, tu ejemplo. Jesús oró por Pedro cuando estaba a punto de caer y esa oración ayudó a cambiar el futuro del discípulo. Del mismo modo, el testimonio de una vida coherente, amable, puede tocar profundamente a quien se ha endurecido al Espíritu Santo. Hay puertas que no se abren así, con golpes, pero sí se abren con una llave. El amor es esa llave. No es un amor permisivo, no es un amor débil, es un amor que refleja el carácter de Cristo. Bueno, este estudio concluye recordándonos que el amor es la base de todo testimonio verdadero. No basta con saber doctrina, no basta con tener argumentos, no basta con conocer versículos. Sin amor, el testimonio pierde credibilidad. Y recuerda, el creyente que más sirve, más crece. El creyente que más comparte a Cristo, más se fortalece espiritualmente. Y la manera más efectiva de resistir al mal es involucrarse activamente en el bien. Cuando participas con Cristo en la salvación de otros, también tu propio corazón es renovado.
Volvamos a la ilustración del arroyo, pero renovado. Volvamos a la ilustración del arroyo y el pozo. El agua estancada termina contaminándose, pero el agua que corre permanece fresca. Así también la vida espiritual. Cuando recibimos y compartimos, nos mantenemos vivos. Cuando solo recibimos y nunca damos, empezamos a enfriarnos. Dar testimonio no es solo hablar de Cristo, es vivir de tal manera que otros quieran conocer al Cristo del que nosotros hablamos. Es reflejar su amor en la calle, en el hogar, en la iglesia, en las crisis, en los pequeños detalles, porque la gente quizá olvide tu sermón, pero difícilmente olvidará cómo la hiciste sentir con tu manera de tratarla. Y muchas veces la primera Biblia que alguien va a leer en su vida será tu vida. Tal vez hoy. Dios no te está pidiendo que vayas a una multitud o vayas a un país extraño a predicar el Evangelio. Tal vez te está pidiendo simplemente que seas amable con alguien, que ores por una persona, que llames a quien se ha alejado, que dejes de reaccionar con enojo y comiences a responder con gracia, que tu vida hable de Jesús, porque nunca sabes quién te está mirando. Nunca sabes qué alma cansada está necesitando una palabra de esperanza. Nunca sabes si sin darte cuenta estás a punto de cerrar una puerta o de abrir el camino hacia Cristo. Hoy el Señor te invita a decir: oh Señor, haz de mí una vida de testimonio, que mi manera de hablar, de vivir, de tratar a los demás muestre que he estado contigo. Y si hay alguien por quien has llorado, alguien que se ha alejado, alguien por quien has perdido la esperanza, recuerda esto: Dios no se ha olvidado de esa persona. La sigue amando, la sigue llamando y quizá quiera usar justamente tu vida para tocar el corazón de esa persona. Que el Señor haga de ti no solo un creyente que asiste a la iglesia, sino un discípulo que refleja su carácter, que ama y que comparte su fe. Dios te bendiga, mi amado. Excelente semana para ti. Chao, un abrazo. Un día, querido, mientras vivas en este mundo, más tarde o más temprano, un día te va a llegar la tragedia, te va a llegar el dolor, te va a llegar la enfermedad, puede llegarte la pobreza, puedes perderlo todo, la juventud se te puede acabar, la vida se te puede ir. Estamos viviendo en un mundo de pecado, nuestra casa no está en esta tierra, estamos caminando rumbo a nuestra verdadera casa. Así que prepárate, pero prepárate hoy. No quieras preparar el río interior de tu vida cuando la enfermedad llegó. Prepara hoy, acepta hoy a Jesucristo, ábrele hoy tu vida, entrégale hoy tu corazón. Ahora que tienes vida, ahora que tienes dinero, ahora que estás empleado, ahora que tu familia está unida, ahora que tienes juventud, fuerzas, entrégale tu vida a Dios. Saben, queridos, la palabra de Dios tiene un poder así como la dinamita. La palabra de Dios es una espada de dos filos. Penetra el alma, penetra los rincones más oscuros del alma, penetra los corazones más duros, llega a la vida de la gente más empedernida, gente que muchas veces no cree en Dios, maldice el nombre de Dios, gente que persigue al pueblo de Dios. Para la palabra de Dios no hay nada imposible. El otro día yo encontré a un hombre anciano de iglesia que me dijo: pastor, yo no fui a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Primera vez que le escuché predicar a usted, estaba predicando en un estadio. Era ateo, incrédulo,
Yo no creía en el Evangelio. Mi esposa, médica, era miembro de la iglesia. Y yo me reía, me burlaba de mi esposa. Y le decía, yo no sé cómo tú eres médica. Has ido a la universidad, has estudiado, pero pareces una mujer que no tiene instrucción. ¿Cómo eres capaz de creer en esos charlatanes, los pastores? Pastor, discúlpeme, pero eso es lo que yo le decía a mi esposa. Y mi esposa me decía, yo estoy orando por ti. Un día el Espíritu de Dios va a tocar tu corazón. Y yo le dije a mi esposa, ¿qué Espíritu de Dios? Yo no creo en esas cosas. Pero un día mi esposa me dijo, mira, ¿por qué no me acompañas al estadio? Porque el pastor Alejandro Bullón, a quien yo miro en YouTube, va a predicar en el estadio. Y yo fui. Llevé un cuaderno en mi mano, un lapicero. Y le dije, mira, yo voy a anotar todas las incoherencias que él habla. Y cuando volvamos a casa, porque yo quiero que tú me prometas una cosa, yo te prometo ir, pero cuando volvamos tú me prometes escuchar lo que yo te voy a decir. Y yo te voy a probar, porque voy a anotar en el cuaderno todas las incoherencias de él. Y te voy a demostrar que ese hombre es un charlatán. Y entonces quiero que dejes de ir a la iglesia. Y un año después, ¿qué? 2, 3 años después, no sé cuánto tiempo había pasado de eso. Él me dice, pastor, yo fui. Me senté en los primeros lugares con mi cuaderno, mi lapicero, listo para anotar cualquier tontería que usted dijera. Pero de repente usted comenzó a describir mi vida. Porque usted comenzó su sermón diciendo así, ¿alguna vez a la medianoche te has revolcado en la cama sin poder dormir? Y te has preguntado, ¿qué me pasa? ¿Por qué no puedo dormir? Y sientes que tu corazón está vacío. Tu filosofía, tus ideas no te ayudan, no llenan el vacío de tu corazón. Y cuando usted dijo eso me llamó la atención, porque muchas veces yo a medianoche me despertaba y no podía dormir. Y me concentré. Y en toda la predicación usted comenzó a hablar de escribir mi vida. Y yo me olvidé de anotar sus incoherencias, entre comillas. Lo que me di cuenta es que cuando yo caí en mí, estaba aquí adelante llorando, entregándole mi vida a Cristo. Esta noche también voy a hacer un llamado para que entregues tu vida a Cristo. Voy a hacer un llamado de 3 tipos. Aquellos que han estado lejos de la iglesia, pero hoy día están lejos, se han alejado de Jesucristo, nunca han sido felices lejos de Jesús, pero quieren devolverse a Dios. Voy a llamar también a los que están estudiando la Biblia, pero que necesitan tomar la decisión de su bautismo. Y voy a llamar también a las personas que nunca le han entregado la vida a Cristo, pero que quisieran continuar estudiando la Biblia. Entonces, que el Espíritu de Dios ya empiece a trabajar en tu corazón, porque ahora voy a entrar en el mensaje. Y para eso vamos a abrir el texto bíblico. Y quiero que veas cómo el mensaje sale para ti del texto bíblico. El texto dice así, puedes leer en la pantalla, dice, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Cuál era la ciudad de Dios? Jerusalén. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. La ciudad de Dios era Jerusalén antes. ¿Cuál es la ciudad de Dios hoy? Su iglesia. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. O sea, las corrientes del río alegran 2 cosas. Alegran a la ciudad de Dios, al pueblo de Dios, pero también alegran
al santuario de Dios, al templo de Dios, a la casa de Dios. Y Pablo dice que tu cuerpo es el templo de Dios hoy. Entonces, ¿cuál es el mensaje que vamos a sacar de aquí? En primer lugar, tenemos que entender, y esto es básico, el contexto, en qué circunstancias Dios dijo este texto a través del escritor bíblico. Les voy a contar la historia. Había un rey malo, asirio, que se llamaba Sennacherib. Y él venía conquistando los países y bajando, y iba a llegar a Judá, e iba a invadir Judá, y efectivamente llegó. Y el texto bíblico, la historia bíblica, que está en el segundo libro de los Reyes, dice que los ejércitos de Asiria, bajo el mando de Sennacherib, cercaron la ciudad. Y desde ahí, de la frontera, comenzaron a mandar amenazas. Los vamos a matar. Entréguense sin pelear. Ríndense, humíllense, porque si ustedes no se entregan voluntariamente, vamos a entrar y los vamos a matar. Ahora, en aquel tiempo, los ejércitos de Asiria eran los ejércitos más poderosos. Israel no tenía un ejército capaz de enfrentar a los ejércitos de Siria. ¿Qué hizo el rey Ezequías? Porque el rey Ezequías era el rey de Judá. Tomó la carta llena de amenazas, entró al templo y colocó la carta delante de Dios. Y dijo: Señor, allá hay un enemigo más poderoso que yo. ¿Qué puedo hacer? Ayúdame, por favor. Ahora, ¿qué aprendes tú de esta pequeña historia hasta aquí? Hoy día ya no existe Sennacherib, pero el espíritu de Sennacherib sigue vivo, encarnado, yo diría, el espíritu del enemigo de Dios, que es Satanás, estaba encarnado en Sennacherib. Y Satanás continúa cercando al pueblo de Dios, continúa cercando a las familias de Dios, continúa cercando a los hijos de Dios y quiere que te humilles, que te rindas, que te entregues, y te amenaza, te quita el empleo, hace fracasar tu negocio, destruye tu matrimonio, mete a tus hijos en las drogas, en el alcoholismo, te quita la paz. ¿Y qué haces tú? Solo te resta Dios, porque tú con tus fuerzas no puedes enfrentar al enemigo de Dios. Es poderoso, es un ángel poderoso. Lucifer no ha perdido su poder y es un ángel astuto. Cuando viene para destruir tu vida, no te muestra la cara, no dice: oye, yo soy el diablo, he venido aquí para arruinar tu vida. No, el diablo se disfraza, te seduce, te hace resbalar, te coloca trampas. Porque si el diablo viniera delante de ti y te dijera: yo soy el diablo, he venido aquí para destruir, pues tú saldrías corriendo. Entonces el diablo no es tonto, por eso se esconde. A veces, para destruir la vida de una chica bonita, se esconde en un muchacho bonito. Y a veces, para destruir la vida de un muchacho bonito, se esconde en una chica bonita. El diablo se disfraza de una filosofía bonita, de una ideología bonita. Porque ¿qué ideología más bonita que todos somos iguales? Pero por detrás de esa ideología, todos somos iguales, que es verdad, porque delante de Dios todos somos iguales, hay una doble intención. Hombre se puede casar con hombre,
Mujer se puede casar con mujer porque todos somos iguales. Porque hay que defender el derecho de todos. Tú te das cuenta cómo es la seducción. El diablo no viene mostrándole caro, se disfraza. Y tú sin querer caes. Y cuando caes, lloras, te desesperas. Porque te sientes perdido. Porque caes como una especie de arena movediza. Y te vas ahogando, ahogando. Y cuanto más tratas de salir, más te hundes. Bueno, eso es el mensaje que prediqué ayer, en la mañana y en la tarde. Pero hoy se aumenta un elemento. Ayer vimos que la tierra temblaba, los montes caían, el mar salía, era un caos. Hoy nuestro mundo es un caos. El ser humano no sabe lo que quiere. El ser humano busca y no sabe lo que busca. Porque es un ser humano vacío. Y te voy a presentar una ilustración bien tonta. Seguramente que tú de vez en cuando vas a un restaurante a comer. Ahora, ¿para qué las personas van a un restaurante? Para dos cosas: comer y compartir. ¿Qué es compartir? Llevas a tu familia y te gusta ver a tus hijos comiendo, a tu esposa comiendo y conversan. No hay momento más bonito de comunión que la hora de la comida. ¿Cómo es bonito llevar a la familia a comer afuera? O llevar a los amigos a comer afuera. Pero ¿qué pasa? Tú vas a comer y los dueños del restaurante te meten una música a todo volumen. Ahora, tú no fuiste al restaurante a escuchar aquel pa. Tú fuiste al restaurante a comer. Pero si el ser humano de hoy no sabe lo que quiere, tú sabes que para hacer bien las cosas, haz una cosa a la vez. No trates de hacer varias cosas. Si quieres escuchar música, siéntate en tu sala, prende la música y escucha la música y deleítate con la música. Ahora, si vas a un restaurante, no vas a escuchar música, vas a comer, a conversar. Pero ¿cómo conversas con esa bulla? ¿Cómo conversas? Ese detalle que muchos no se dan cuenta es un reflejo del vacío del corazón humano. El hombre es un hombre vacío, no sabe lo que quiere, busca, va por este camino, se quiebra la cara, va por el otro camino, resbala, va por el otro camino, cae al abismo. Y llega un momento en que se pregunta: ¿para qué vine al mundo? ¿Para qué nací? Todo eso vimos anoche. El mundo es un mundo en desorden. Pero en el texto de hoy aparece el río. Miren de nuevo el texto. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. Ahora quiero explicarles la importancia del río. En las ciudades antiguas nunca se edificaba una ciudad sin primero buscar un río. Entonces se construía, se edificaba la ciudad dejando que el río pasase por el centro. Porque el río llevaba agua para que se bañen. En ese tiempo no había electricidad, pero hoy el río llevaría agua para generar la electricidad. El río llevaba agua para que bebieran. El río llevaba agua para que sembraran y la tierra produjera. El río era sinónimo de vida. Por eso ninguna ciudad se atrevía a construir una ciudad, un grupo de personas se atrevía a construir una ciudad sin tener primero un río. Y por eso el texto, vuelvan al texto, mira lo que dice: del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios. ¿Y qué les dije? La ciudad de Dios era Jerusalén. Pero yo no sé si alguno de ustedes alguna vez ha ido a Jerusalén. Busquen el río en Jerusalén.
no lo van a encontrar. No existe río en Jerusalén. Entonces, algunos incrédulos dicen, aquí está la prueba de que la Biblia miente, porque aquí la Biblia dice que hay un río que pasa por Jerusalén, por la ciudad de Dios. Pero los arqueólogos nunca, los estudiosos nunca han descubierto que había un río pasando por Jerusalén. Por Babilonia sí, pasaba el Éufrates. Por Egipto sí, pasaba el Nilo. Pero por Judá, por Jerusalén, nunca pasó un río. Entonces, ¿de qué río está hablando este texto? Pues ahí está lo interesante. Y aquí está el mensaje para esta noche. Cuando Ezequías, el rey de Judá, supo que el rey Sennacherib venía conquistando y sometiendo a los pueblos, ¿qué dijo? ¿Qué hizo el rey Ezequías? Dijo, cuando estos lleguen y nos sitien, nos rodeen, lo primero que van a hacer es cortarnos el agua. ¿Y dónde buscaba agua el pueblo de Judá? A medio kilómetro de la ciudad había un manantial de agua llamada Giló. ¿Qué hizo el rey? Disfrazó ese manantial, lo escondió al manantial e hizo un túnel por debajo de la tierra, por donde el agua salía del manantial y venía a la ciudad. No había un río visible, pero había un río invisible. Y los arqueólogos descubrieron el río invisible. Y yo les voy a mostrar la foto. ¿Dónde está? Miren ahí. Ese era el túnel por donde iba el agua del manantial a Jerusalén. Solo que cuando el enemigo llegó, no había fuente de agua que alimentara a Judá. Y se preguntaba, ¿pero cómo estos viven sin agua? Lo que ellos no sabían es que en Judá había agua, en Jerusalén había agua, pero no de un río visible, sino de un río invisible. Y entonces el río llevaba agua, la gente se podía bañar. El río llevaba agua, la gente podía beber. El río llevaba agua, la gente podía plantar. Y el enemigo afuera. ¿Por qué afuera? Porque decían, se les va a acabar la comida, se les va a acabar el agua y van a tener que rendirse. Pero la comida nunca se les acababa, porque sembraban la tierra, porque el río oculto les llevaba agua. ¿Cuál es la lección para nosotros hoy? Cristo es el río de vida. Cuando las personas te miran y te ven feliz, sonriendo, desempleado, pero sonriendo. Porque yo el otro día en Brasilia visité a un grande amigo extraordinario. Yo vivo en Brasilia hace más de 30 años. Él está con cáncer, condenado a muerte. Y yo lo abracé, le dije, vine a hacer una oración especial por ti. Y él me dice, pastor, por mí, usted ore, pero agradeciéndole a Dios por todo lo que me dio. No ore pidiendo que me cure, porque yo ya estoy curado. Pero él estaba enfermo, tan enfermo que 15 días después él falleció. Pero él me dice, ore, pero agradeciendo a Dios por la vida que me dio. Pero no ore pidiendo que me cure, porque yo ya estoy curado. Entonces yo pensé dentro de mi corazón, él ya no está raciocinando bien. Él piensa que está curado cuando está enfermo. Y él sonrió, con cáncer,
ya casi agonizando. 15 días después falleció. Me sonrió y me dice: pastor, del cáncer no estoy curado, pero estoy curado de otro cáncer peor. ¿Y cuál es? Él me dice: el miedo, la desesperación, la falta de confianza en Dios. Dios me curó de ese cáncer. Yo no tengo miedo de morir. Por eso no pida a Dios que me cure. Pida a Dios, agradezca a Dios por la vida que me dio. Cualquiera iba y lo veía, pero no veía río. ¿Y de dónde fluía la vida para ese hombre? Del río escondido. ¿Y dónde estaba escondido el río? Subterráneo. Pero él es gente. ¿Cómo subterráneo? En el corazón. Ahora es interesante que Ezequías no construyó ese túnel con el río cuando los asirios lo cercaron. Ahí ya era tarde. Ezequías mandó construir el túnel cuando faltaban muchos meses para que los asirios llegaban, porque los asirios ya venían, conquistaban un país, conquistaban el otro. Y entonces Ezequías movió sus ejércitos, no para pelear, sino para construir el río. ¿Qué significa esto? Un día, querido, mientras vivas en este mundo, más tarde o más temprano, un día te va a llegar la tragedia, te va a llegar el dolor, te va a llegar la enfermedad, puede llegarte la pobreza, puedes perderlo todo, la juventud se te puede acabar, la vida se te puede ir. Estamos viviendo en un mundo de pecado. Nuestra casa no está en esta tierra. Estamos caminando rumbo a nuestra verdadera casa. Así que prepárate. Pero prepárate hoy. No quieras preparar el río interior de tu vida cuando la enfermedad llegó. Prepara hoy. Acepta hoy a Jesucristo. Ábrele hoy tu vida. Entrégale hoy tu corazón. Ahora que tienes vida, ahora que tienes dinero, ahora que estás empleado, ahora que tu familia está unida, ahora que tienes juventud, fuerzas, entrégale tu vida a Dios. Cuando yo tenía 4 años de edad, mi madre aceptó el Evangelio. Fui adelante, entregándole la vida a Cristo, llevándome en sus brazos. Ella no tenía idea de que ese niño un día sería un pastor. Por eso, la mayor alegría de mi madre antes de morir era saber que su hijo era un predicador en tantos países del mundo y que el Espíritu de Dios a través de él llevaba miles y miles de personas a Cristo. En ese mismo tiempo mi padre oyó del Evangelio, pero dijo no. Mientras la madre dijo sí, el padre dijo no. Pasaron 10 años, no. Pasaron 20 años, no. Pasaron 30 años, no. Pasaron 40 años, no. Y mucha gente decía, para él no hay salvación. Él ya endureció su corazón. Ahora, mi padre nunca fue un hombre malo. Fue un hombre con muchos valores. Él me enseñó valores como la puntualidad, como la honestidad, como el respeto a las personas. Él me colocó esos valores, pero nunca fue cristiano. ¿Tú crees que la salvación depende de tus valores? La salvación depende de Cristo. Así que no es porque eres un buen ciudadano que te vas a salvar. No es porque eres un buen padre de familia que te vas a salvar. La salvación no es por obras. No depende de lo que haces. Depende de la gracia maravillosa de Cristo. Hasta que un día la enfermedad tocó el cuerpo de mi padre. En unas vacaciones que yo viajé de Brasil a Perú, él me dijo: hijo,
tengo una sorpresa para ti. Me voy a bautizar. Le he entregado mi vida a Cristo. Estoy yendo a la iglesia. El pastor quiso bautizarme, pero yo le dije, pastor, por favor, yo quisiera que mi hijo me bautice. Y él está viniendo en diciembre. Entonces el próximo sábado, hijo, por favor, bautízame. Y yo entré al tanque del bautismo. Mi padre podría haber entrado al tanque caminando, como Santos esta noche. Entró caminando, pero él no quiso. Entró cargado por los diáconos, porque ya no podía andar, porque ya estaba consumido por el cáncer. Y cuando le pregunté, ¿y papá, cómo aceptaste a Jesús? Me dice, hijo, cuando caí enfermo, acostada en la cama, ¿para dónde iba a mirar? Solo podía mirar para arriba. Mientras yo estaba sano, miraba así, en el plano de este mundo. Pero cuando quedé enfermo, solo Dios. Y me entregué a Jesús. Y un sábado de tarde yo entré al tanque del bautismo para bautizar a mi propio padre. Y cuando salió del agua, esa pregunta me dolió. Hijo, ¿por qué tuve que esperar tanto tiempo para entregarme a Jesús? Podría haber hecho tanto para Él. Podría haber trabajado tanto para Él. ¿Por qué le entregué mi vida a Jesús ahora que ya no puedo ni andar? Y yo lo abracé y le dije, papá, no te preocupes, Dios te ama. Eso es lo único que importa. Pero mientras los diáconos se lo llevaban, yo mirando el cuerpo enflaquecido de mi padre, me preguntaba en el corazón, realmente, papá, ¿por qué tuviste que esperar tanto tiempo? 40 años. ¿Cuánta cosa podrías haber hecho para Dios? ¿Por qué solo ahora? Tú no eres mi padre, pero yo te pregunto, ¿qué esperas? ¿Por qué? Ahora que eres joven. El otro día un joven me decía, yo quiero aprovechar de la vida. Yo quiero aprovechar de mi juventud. ¿Qué significaba para él aprovechar de mi juventud? Pasar noches bailando, oyendo música, usando drogas, bebiendo, fumando. A las 5 de la mañana del domingo salir todo borracho para la casa. Eso para él era aprovechar la vida. Pues no aprovechó. Hubo un incendio en un club nocturno. Ustedes deben haber oído hablar. En el Brasil. Murieron como 300 personas quemadas. Uno de ellos era él. Quería aprovechar la vida, no la aprovechó. Por eso la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. Así que, querido, yo te invito esta noche. Si has estado lejos de la iglesia y lejos de Dios, nunca has sido feliz. ¿Cómo puedes ser feliz lejos de Dios? Por eso estás esta noche aquí. Entonces devuélvete esta noche, sin promesas, simplemente devuélvete a Él. Si tú ya has estudiado la Biblia y ya podrías bautizarte, te invito a que vengas. Y si tú has venido por primera vez, estás conociendo el Evangelio, estás conociendo a Jesús, pero quieres entregarle tu vida, quieres que el río de agua viva entre a tu corazón, para que cuando el enemigo cerque tu vida, tú estés seguro porque el río está dentro de ti. Te voy a pedir que te levantes en el nombre de Dios. No sé cómo los que están arriba van a bajar, pero bajen. Quiero tenerlos aquí porque quiero hacer una oración especial por ustedes aquí. Vengan, hoy es el día de salvación. El Espíritu de Dios ya empieza a moverse. Ven.